Juan Gafuri, chef de El Four Seasons, Elena, El Pony, Nuestro Secreto también. Me di cuenta que era el peor alumno de la UTN. Me echaban de clase, mi vieja me vio muy perdido y me dijo, hijo, ¿por qué no te pones a estudiar cocina? No es que entré en Disney de una. En Disney claro. estoy hoy. Somos 180 porque yo soy director de alimentos y bebidas. Hace 2 años soy corporativo, entonces tengo toda Latinoamérica y el Caribe. En Four Seasons lo primordial es el empleado y ese es el arranque de cualquier hotel. Hacemos 1000 cubiertos por día. ¿Cómo se hace? Con un buen equipo. Solemos hacer catas a ciegas de productos para comparar de distintos proveedores y elegimos por calidad y después de eso se ve el precio. No porque sea un hotel 5 estrellas podemos poner el precio que se nos ocurra. Tiene que haber una lógica detrás. La hamburguesa es un producto base hotelero, empezando por ahí. Un room service sin hamburguesa no existe. A la hora de diseñar un menú para un restaurante dentro de un hotel 5 estrellas, ¿tenés una bajada? ¿Cómo es hacer carrera en hotelería? A veces hay que estar en el momento justo, en el lugar justo, pero si uno no lo busca, no lo va a encontrar nunca. Soy un tipo agradecido y disfrutamos, por suerte, de lo que me gusta. Al Horno Podcast. Historias a fuego lento. Bienvenido, Juan Gafuri, chef de El Four Seasons, Elena, El Pony y Nuestro Secreto también. Nuestro Secreto también. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Juan, vos tenés, ¿qué? 24 años de trayectoria, Con Four Seasons 25 años ya. 25 años ya. Sí. ¿Cómo arrancaste en la gastronomía? Porque vos eras de otro palo. Yo era de otro palo. Soy técnico en electrónica. ¿No tenía ese dato espectacular? No, sí, claro. Soy electrónico y después, porque el mundo te lleva, empecé ingeniería. Como algún otro. Pero por eso nos llevamos bien, Ahí va. tengo un libro pendiente de traerte de petróleo. Mejor quédatelo. Ya está, ya pasó eso. Claro. Y bueno, empecé ingeniería en sistemas porque bueno, había que continuar. Me gusta la tecnología, soy de mucha tecnología e implemento la tecnología hoy en lo que hago. Pero bueno, me di cuenta que era el peor alumno de la UTN. Me echaban de clase y demás. O sea, no es lo mismo que te guste a que te vaya bien, ¿viste? Totalmente. No. Es que uno cree, bueno, ingeniería, tecnología, IT. Trabajaba de IT, armaba redes y todo cuando no existía internet, año 97, 98. Y bueno, nada. En un momento creo que mi vieja me vio muy perdido y me dijo, hijo, ¿por qué no te pones a estudiar cocina? Me dice. Pero pará. O sea, ¿vos ya te gustaba la cocina? ¿Te gustaba comer? A ver, no cocinaba en casa, es la realidad. Eso. Pero sí, mi abuela era una gran cocinera, mi abuela Dolores, la vieja de mi viejo, y se cocinaba mucho. En realidad ella era de Rosario, yo soy rosarino, entonces cuando viajábamos allá nos quedábamos bastante tiempo, o ella venía y se quedaba con nosotros, y bueno, siempre era estar al lado de ella, y veíamos televisión sí juntos, y siempre televisión era gastronomía. Entonces era Arguiñano, El Gato Dumas. Las épocas doradas de la tele. Exacto, Sí. cuando se cocinaba pato, se cocinaba todo en la televisión, que la gente no lo comía en la casa. Y bueno, la verdad es que estaba tan perdido, hacía mi guita, todo, pero bueno, nada, la verdad que no me hallaba en la carrera y empecé a estudiar y me lancé. En realidad, una amiga de mi vieja había estudiado en The Web Trainers en Ezeiza. Como hobby, pero me había dicho que era una muy buena escuela. Y bueno, me enganché, empecé y ahí arranqué. Ni bien arranqué, empecé con pasantías al toque. La verdad ¿Te que gustó enseguida cuando entraste? Sí, enseguida. Era lo mío, qué sé yo. No tenía que estudiar tanto. Eso, claro. ¿Qué fue lo que te atrapó que dijiste, che, acá me siento, acá estoy bailando, acá me siento? No, a ver, siempre me gustó morfar. Obvio. Los Gafuris somos de comer, la reunión es alrededor de una mesa y bueno, de alguna manera era llevar eso a cabo. Y no sé, siempre me gustaba verlo y todo. Sinceramente nunca me había planteado que podía ser mi modo de vida, digamos. Pero cuando empecé a estudiar, enseguida me empezó a gustar mucho. Y lo bueno es que la escuela tenía muy buenos acuerdos de pasantías y demás. Así que al toque, el primer año ya tenía pasantías y empecé en una cocina de verdad, digamos, ¿no? que es muy diferente a la escuela. Y mi primera experiencia fue el Kempinski Libertador, el Hotel Libertador actualmente. En esa época estaba la cadena Kempinski acá en la Argentina. Y bueno, nada, fue una experiencia donde los cocineros, la mayoría en esa época eran del interior, eran el obrero de la cocina, o sea, porque muy pocos tenían estudio. En ese hotel creo que nadie tenía estudio.
Y nada, era un pendejo perdido en el medio de una cocina de gente grande en Claro, esa época. claro. O sea, todos tenían mínimo la edad que tengo hoy yo. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia de primer laburo en cocina en ese contexto? Nada, imagino siendo pendejo. Y al principio estaba un poco perdido. Claro. No existía la cordialidad en la cocina. Cuanto menos te mostraba mejor. Y bueno, empecé en Garmanger, hacía un poco de buffet. El restaurante tenía un buffet al mediodía. Y entonces hacía un poco del buffet froid. Mirá. Deshuesábamos jamones crudos y los prensábamos para después cortar, porque venían con hueso. Bueno, después me iban metiendo en cocina caliente un poco, así que me pasaba cortando papas. Era la época de que todo restaurante tenía todo tipo de papas, papa bastón, papa noisette, papa española. Era cortar todo eso, lavar y blanquear en aceite en una freidora que era enorme, que llevaba agua abajo y aceite arriba. El agua controlaba, digamos, para que no se quemara el aceite. Tal cual. Y bueno, blanqueaba papa y así la dejaba. Y después me metía, iba chusmeando el lomo a la pimienta, a la mostaza, platos tradicionales franceses, que era la gastronomía de esa época, digamos, ¿no? Y nada, interesante, que eso había... el bar lo manejaba la cocina normalmente, el bar de bebidas era detrás de escena, digamos, no era una barra a la vista. Una anécdota de ahí, estaban cortando un coco con la sierra de carne y uno se sacó un dedo. No, Delante mío. no. Eso fue, no. creo que a las 3 semanas de arrancar en cocina. Mierda, Le bienvenido. quedó colgando. Y yo, ¿No pensaste esta me va a pasar a mí? y un poco. No, yo lo veo y me desmayo. Sí, no, bueno, yo lo veo y me desmayo. estuve ahí. Encima había tenido, como es, una enfermedad de la sangre, no sé qué. Pibe, no toque nada, no sé qué, me decía. No viste nada aparte, pues imagínate. O sea, cortando un coco con una sierra de carne. Por ahí no era tan. No éramos tan conscientes en esa época, ¿no? Cero. Pero, por ejemplo, comedor de empleado, a veces me tocaba hacer, comíamos salmón. Era porque era la época de oro, o sea, era año 98, creo, cuando empecé a estudiar. Y se laburaba un montón en esa época también. Se laburaba un montón, los restaurantes funcionaban muy bien, pero era hiper clásico el lugar, muy clásico. ¿Y te Era la el pasa- lugar que se compartía con el salón. Claro. Y bueno, y te doy la botella de Chablis Sí. a cambio de Morphy. Ahí va. No lo hacía yo, lo hacían los cocineros Obvio. de ahí, obviamente. Pero era una linda época también para entrar al rubro, ¿no? Sí, 100%, 100%. La verdad que, digo, si hay algo de rescato, no es que entré en Disney de una. En Disney claro. estoy hoy. Sí. Cuando entré en esa parte de la cocina de obrero, que es mulear y deshuesar y esto Horas. y lo otro. Horas, sí. Y no fue mucho tiempo ahí, pero tuve varias pasantías después de eso. O sea, tuve la suerte de trabajar también en el Ministerio de Economía, Sí. en un salón que tienen abajo comedor, que son como viandas, te estoy Mirá. hablando del año 99, 98 también, y hacíamos 300 cubiertos al mediodía. Era qué locura. fideos, porque ni era espagueti ni nada, era fideos con fileto, era pollo al horno con puré de calabaza, entonces te venían los cajones de pollo, también el pibe era yo, el chef era uno tucumano creo, había un jujeño, y deshuesar cajones de pollo, de ahí hornear. Sos bueno deshuesando. Y pollo. algo me quedó. Claro, después de tanto. Algo me quedó. Y en toda esta época de pasantía y demás, ¿te acordás de algún cocinero, algún chef, jefe de cocina que te haya marcado algo que hasta el día de hoy no te puedes olvidar? Pregunta difícil esa, porque uno va aprendiendo en el correr, ¿no? No, yo creo que cuando fui al Sheraton de Pilar, yo abrí el Sheraton de Pilar. El chef era muy joven, era más grande que yo, pero era muy joven para esa época. Y el tipo cómo manejaba a la gente y demás era súper accesible, súper cercano y demás, que de alguna manera creo que me marcó y es mi manera de liderar hoy, ¿no? Muy cercana, muy accesible y demás. Y creo que eso me quedó. Él estuvo un tiempo, hicimos la apertura y todo.
Y después con el tiempo se fue a un país nórdico, ahora no recuerdo dónde. Y bueno, después cambió el chef y demás. Ahí estuve un año más o menos. Mirá. Y esto fue año 99-2000. Y que en el fin del 2000 entré al hotel actual. Al hotel. Y hoy, Juan, ¿cuántas personas lideras actualmente? Y hoy somos 180, porque yo soy director de alimentos y bebidas, entonces tengo también servicio a cargo. Somos 180 entre servicio y cocina. Cocina son más o menos 60. Y también, aparte, hace 2 años soy corporativo, entonces tengo toda Latinoamérica y el Caribe. Ah, mierda. No tengo a cargo la operación diaria, pero sí conecto con los chefs, con los directores de F&B, y también veo los proyectos. Ahora estoy trabajando en un par de proyectos que vamos a abrir hoteles en otros lugares. ¿Y cómo es liderar, digamos, con tanta distancia de por medio? A ver, un poco es acompañar, compartir experiencias, y obviamente a partir de tantos años de estar en Four Seasons y en hotelería de lujo es asegurarme que se hace de la misma manera en cada lugar, ¿no? Obviamente cada hotel es distinto, cada hotel tiene distintos conceptos, distinta gastronomía. Quien lleva adelante eso es el chef junto con el director. Pero obviamente nosotros la expectativa nuestra desde el corporativo es que todos estén a un nivel supremo, ¿no? O sea, de hotelería 5 estrellas. Claro. Entonces, bueno, nada, es guiar, es acompañar. Me toca que hay muchos que son nuevos para la compañía, vienen de otros hoteles o restaurantes o lo que sea, y es un poco guiarlos en lo que es el camino del Four Seasons, que es un montón de cosas. Es desde estándares hasta cosas básicas necesarias, pero también un modelo de trabajo y de vida diferencial, ¿no? O sea, en Four Seasons lo primordial es el empleado, y ese es el arranque de cualquier hotel. Entonces, generar también ese clima laboral para nosotros es fundamental, digamos. ¿Qué tiene que tener un restaurante dentro de un hotel 5 estrellas para poder estar a la altura, digamos? A ver, empezando por el producto de calidad, o sea, no se pone en juego nunca, no hay costo que ponga en juego la calidad. O sea, en ese sentido, es más, nosotros solemos hacer catas a ciegas de productos para comparar de distintos proveedores y elegimos por calidad y después de eso se ve el precio. O sea, así es como se maneja la gastronomía de lujo. Sí, o sea, exacto. Es lo que todos queremos. Digo, primero calidad absoluta, Siempre. después vemos el precio, después nos ponemos de acuerdo. Después buscamos la lógica, obviamente. Si voy a usar un aceite de oliva X para cocinar, Obvio. no necesito que sea el más caro de todos. Necesito que sea de calidad, pero Para teniendo lo la que voy a lógica, exacto, de lo que voy a hacer. Pero sí, no sé, hacemos cada tanto, hacemos catas ciegas. Hace 2 días hicimos cata ciega de carne, por ejemplo. ¿De carne? Entonces, sí, se hace a ciegas. Se hace también por un tema de compliance, ¿no? De que no haya ningún tipo de acuerdo con ningún proveedor ni nada, obviamente. Total. Entonces se involucra departamento de compras, finanzas y cocina, y se hace el testeo entre todos, se define y a partir de ahí, bueno, se abren los... O sea, proveedor actual y se traen 2 o 3 más a la mesa. Exacto. Y a ciegas vemos si realmente el actual sigue siendo el mejor. Así es, sí, tal cual. Nada, tremendo, me encanta. Sí. Juan, y Me te encanta. consulto, porque mucha gente está interesada en, obviamente, hacer carrera en hotelería, Ujú. porque gastronomía medio como que hotelería o restaurantes. Exacto, Claro. sí. ¿Cómo se hace carrera, o cómo es hacer carrera en hotelería? ¿Cómo se arranca? Bueno, a ver, Procesos. en este hotel yo tuve la suerte de tener un amigo, Rafa Martínez Casás, que él ya trabajaba acá y era compañero mío de la escuela. Y bueno, la verdad es que él me dijo, che, el hotel en el que estoy en esa época, y espero que hoy siga un poco igual, era un lugar para querer estar, digamos, ¿no? Era la alta gastronomía, producto de calidad y demás. Entonces, cualquier cocinero, muchos cocineros les interesaba poder ser parte. Entonces, para mí siempre estuvo el sueño hasta el día que él me dijo, che, hay una posición abierta, se está buscando un cocinero. Y bueno, ¿te querés venir? Y le dije, sí, obvio, vamos para adelante. Ahora, a partir de ahí uno va haciendo su camino. Digamos, la hotelería es diferente al restaurante por varios motivos. En principio porque es un equipo mucho más amplio que solamente gastronomía. Entonces,
todo lo que se hace con un respaldo también de otros departamentos y demás. O sea, un hotel es un mundo administrado por distintos rubros, entre ellos la gastronomía, pero también tenés el departamento de mantenimiento, tenés el de recursos humanos, finanzas y todo. Entonces, de alguna manera es más sencillo en cuanto a recursos. Claro. Ahora, después está en uno hasta dónde uno se quiere meter y hasta dónde uno quiere llegar, digamos, ¿no? Cuando yo entré de cocinero, yo tenía claro que quería ser chef ejecutivo. Lo tenía muy claro. Yo ya venía a hacer este año en Sheraton y había trabajado en Kempinski, entonces ya algo de hotelería tenía. Y bueno, la realidad es que cuando entré descubrí a Disney. Dentro de lo que es la gastronomía, laburar 9 horas es raro. Tener todo el equipamiento necesario a veces es raro. Poder tener un producto en esa época, teníamos foie gras, que era argentino. En Argentina se producía foie gras en los años 90. No sabía. Sí, había los guayacanes se llamaba. Tremendo. Sí, un francés, un loco que vino acá, se traía los patos de 3 días de edad en avión, Wow. los criaban en Luján, en el campo, y ahí los engordaban y se hacía todo. Y en los supermercados conseguías foie gras argentino. No lo puedo creer. ¿En qué año fue esto? Años 95 al 2000 más o menos. Wow. Sí, sí. Una época... Dorada. Ah, no, ibas a la góndola, había parfait foie ¡Qué gras, locura! había jamón de pato, magret mular. No, Yo, mirá, no, ni lo registré. no, por eso la Argentina tuvo una historia muy fuerte en los 90 de auge, no solo de cosas importadas, también de cosas que se producían acá. Y después creo que tuvo una decadencia y en los últimos 15, 16 años, yo volví hace 15 años, empezó a retomar un poco por el empuje también de los cocineros de tratar de que se desarrolle producto local y demás. Pero en esa época ya hacía, para el desayuno, hacía compota de ruibarbo, por ejemplo. Claro. En el desayuno, en el buffet estaba eso. A la hora de diseñar un menú para un restaurante, un restaurante dentro de un hotel 5 estrellas, Sí. ¿tenés una bajada? Digo, ¿cómo es? En realidad la bajada es el concepto del restaurante. O sea, Ok. lo que uno tiene que entender es que, bueno, un hotel, normalmente cuando uno entra, yo tuve la suerte de entrar acá de vuelta 15 años, hace 15 años atrás, porque bueno, en el medio estuve trabajando afuera en Four Seasons, pero cuando volví con una expectativa de que había un nuevo dueño del hotel, porque cada hotel tiene un dueño, Mirá. un dueño, una empresa propietaria, lo que sea, y que el dueño quería hacer una gran inversión de renovación total y que la gastronomía era muy importante para él. Entonces, Bien. la gerenta general de ese momento, Rebecca Selley, que fue mi mentora durante toda mi carrera en Four Seasons desde que empecé, fue mi directora de alimentos y bebidas cuando estaba acá como cocinero en el 2000. Me llamó, yo estaba en Sharm el Sheikh, en Egipto, en el Mar Rojo, Uf. y me llamó y bueno, me hizo este planteo. Me dice, tenemos un dueño nuevo en el hotel, queremos hacer un gran cambio y creo que vos sos la persona indicada para llevar la cocina adelante. ¿Te habían dicho qué tipo de cocina querían? No, porque hasta ahí todavía no se había planteado. Se había planteado que había un interés de modificar toda la gastronomía y todo, pero todavía no se había planteado cómo iba a ser eso. Ahí va. Así que bueno, yo llegué, y por eso digo, tuve la suerte de llegar y arrancar un concepto, o 3 conceptos en realidad, de cero. Entonces, obviamente tienen mucho de mi impronta junto con el equipo que estaba en ese locura. momento, ¿no? Qué locura. Pero también te toca las veces de llegar a un hotel donde ya existe Obvio. un restaurante, un concepto. Seguí con esta línea. Lo importante es seguir con la línea conceptual del restaurante. Porque una de las cosas que sí descubrí hace 15 años cuando empezamos con todo esto es que antes los restaurantes de hotel no funcionaban. Y los que yo participaba, que era en este mismo hotel, tampoco funcionaban. Y el gran problema, y descubrimos con el correr del tiempo, es que no tenía un concepto claro, atractivo, no solo para el turista o para el huésped, porque dejaba de ser también una amenidad para los huéspedes, sino también para el público local. Entonces, para nosotros era importante eso, traccionar público local, porque el turista que viene a Buenos Aires va a comer donde come el local. Obvio. Eso como entrada, ¿no? Claro. Y después también con esto de que, digamos, los hoteles se hacen
a partir de inversores, ¿no? Que son los propietarios de los hoteles, Four Seasons de hace ya más de 20 años se planteó decir, bueno, no, un restaurante de hotel no es una amenidad, no es simplemente que para hacer un hotel necesito tener un all-day dining, un lugar, un bar o lo que sea. Tienen que ser rentables per se, digamos. Y bueno, así fue. Empezamos a armar un concepto claro en cuanto a propuesta gastronómica, servicio, más descontracturado, más cercano, más intuitivo, más personalizado. Y a precios razonables, no que porque sea un hotel 5 estrellas podemos poner el precio que se nos ocurra, digamos, claro. ¿no? Tiene que haber una lógica detrás. Si el producto es caro, se venderá caro, pero si no, tiene que tener una lógica detrás. Así que bueno, esa es un poco, digamos, la dinámica. Después cada chef pone su impronta desde el conocimiento gastronómico y demás, pero sí lo que está claro es que no sos un dueño de un restaurante. Claro. Entonces lo que tenés que defender es el producto que ya está creado. Si te toca entrar en un lugar donde ya está abierto el restaurante y demás, ¿no? Pero digo, todo esto, por ejemplo, todo el laburo que hacen con las carnes, que nos gustaría también saber, Sí. En Elena, por ejemplo, ¿fue una idea tuya? Dijiste, che, ¿esto va a funcionar? Sí, eso sí. ¿Ustedes maduran? ¿Cómo es? O sea, contanos un poco. A ver, yo lo que es maduración dry age, que es lo que hacemos nosotros y que un poco impusimos en el Exactamente, país, por eso. era un proceso que yo había utilizado afuera, digamos. Era un proceso que quizás no lo hacía yo in situ, pero por ejemplo en México, en Punta Mita, donde estuve, trabajábamos con un americano, un texano, que nos hacía carnes maduradas. El restaurante donde yo estaba en realidad era una parrilla, principalmente de mar, era frente al mar, estábamos en la playa. Pero también teníamos carne y la carne era madurada, digamos, ¿no? Entonces empecé a entender cómo eran los procesos, a aprender de ahí y demás. Cuando vinimos, porque vine con mi mujer acá y nuestro hijo en la panza de mi mujer, queríamos hacer una cocina porteña, ¿no? Una cocina de inmigrantes con mucha impronta de carne. Y en ese momento yo dije, yo creo que, digamos, la manera de salir a un país carnívoro es elevando el producto tradicional nuestro. Y bueno, ahí empezamos a plantear el tema de hacer dry age. ¿Cómo definirías el concepto de Elena en palabras? Elena es, nosotros decimos que es cocina de raíces, ¿no? Y las raíces tienen que ver con esto, ¿no? Y cuando nosotros nos planteamos, bueno, a ver, cómo va a ser el concepto y demás, empezamos con esa cocina de la abuela. Bien. Elena tiene un nombre femenino, era la parte femenina de la gastronomía, un poco yo lo linkeaba con mi abuela Dolores. Y la cocina de la abuela es esa cocina primero natural, ¿no? De producto, no cuestionarlo, sino acompañarlo el producto y de alguna manera también compartir, ¿no? Esto del plato al medio y demás. Entonces, bueno, dentro de ese concepto empezamos a unir cabos y dijimos, bueno, es la cocina de la abuela es la cocina del inmigrante. Claro. Mi abuela era descendiente de vascos y también un poco italianos. Entonces toda la gastronomía de ella empezaba con un sofrito, ponerle, por los vascos. Y entonces, bueno, así fue que fuimos armando y congeniando esta identidad. Y después con esta impronta de la carne, que para nosotros creíamos era importante, y con todo este proceso detrás, ¿no? Y Juan, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que brinda o qué es lo que trae distinto un corte que lo haces dry age? A ver, el proceso básico es de tiernización de la carne, como cualquier maduración. Eso es un tiempo de 7 a 14 días, normalmente más 14 días. En donde hay un proceso enzimático, se rompen las fibras y se tierniza la carne. Eso es obviamente a partir de una carne de calidad. Cuando digo una carne de calidad es de un animal feliz. Okay. Cuando el animal se estresó al momento de morir, ese estrés consumió la glucosa de los músculos y por ende el alimento de las enzimas que después terminan rompiendo la fibra. Por ende, una carne de mala calidad. Okay. Por eso es tan importante el no sufrimiento del animal, el buen trato del animal, no solo en el momento de la matanza, sino también en el traslado y demás hasta el lugar de matanza, ¿no? Entonces, eso también hace que quizás el precio final del plato, de un corte dry age y demás, sea un poco más elevado. En principio, digamos, es también por una deshidratación natural que se hace.
Cuando Ok. decimos dry age, la palabra es, digamos, madurado en seco. Y madurado en seco lo que implica es que la carne no está envasada, la carne está descubierta en una cámara especial que tiene humedad, flujo de aire y temperatura controlada. Ok. Al tener todo eso controlado, el proceso que va pasando, aparte de esta tiernización, es que se deshidrata naturalmente la carne. ¿Y eso está bien? Y eso es parte del proceso, sí. Al deshidratarse, en parte lo que se logra es, al extraer agua, intensificar sabor. Entonces, esa es la segunda etapa, digamos, del proceso de maduración dry age. Y la tercera tiene que ver más con una parte artesanal, entre comillas, y está muy ligado a lo que son los quesos y demás, y los fiambres, que es una fermentación natural que se va dando y también una proliferación de levaduras y bacterias que van aportando características organolépticas particulares. Y Juan, ¿por qué fuiste por este camino en un país tan carnívoro, viste? Carne con sal y estamos, viste. Esto era distinto. Esto era muy ¿Te la distinto. jugaste ahí? Me la jugué, sí. Me la jugué, pero estaba convencido de que la íbamos a romper. Y una de las cosas que sí hice desde el inicio, digamos, cuando nosotros empezamos el proceso, yo conocí a Luis Barcos, y Luis en ese momento también estaba madurando un poco de carne, que donde lo pensaba meter, el nicho era Hotel 5 Estrellas, Mirá. porque era un producto de lujo. Entonces ahí fue como lo conocí. Se acercó al hotel a ofrecerme la carne madurada. Él la maduraba en Matievich, en Rosario, ya no está más el frigorífico. Y bueno, al principio, claro, yo lo probaba, estaba buenísimo y demás, pero los costos eran altísimos. Entonces ahí dije, no, el proceso si no lo hacemos in-house es inviable como negocio. O sea que ustedes hacen todo ese proceso dentro del hotel. Sí, hacemos todo el proceso. Exacto. Y no solo eso, digamos, todo el proceso lo hacemos dentro del hotel. La primera cámara era una cámara de más o menos 8 metros cuadrados o 9 metros cuadrados, en donde yo la adapté. Era una cámara tradicional, solo controlaba temperatura. Y una de las cosas que empecé a analizar era justamente el volumen de humedad que había dentro de la cámara, y el flujo de aire era más fácil por un tema de agregando ventiladores generas más flujo. Entonces la humedad siempre me daba muy alta, Sí. y lo que tomé como técnico, la decisión de comprar unos deshumificadores para poder bajar la humedad. Ahora, no es un deshumificador como el de una casa. Acá no se usa tanto. En los lugares donde hay mucha humedad, en los trópicos y demás, se usa mucho, porque si no te destruye la casa. Los deshumificadores de hogar trabajan a una temperatura mínima de 16 grados. Si lo pones debajo de eso, se congelan. Bueno, conseguí unos italianos que trabajan desde 0 grados. Entonces, bueno, lo podía meter dentro de la cámara sin que se bloquearan. Y con eso empezábamos a controlar. Entonces tenía un medidor de humedad y de temperatura, y con eso iba controlando el proceso. Empezamos año 2000, finales del 2012 abrió Lena, y ahí empezamos con todo este proceso, en esta cámara chica. Vendíamos como mucho 60 kilos por semana, una cosa así. Hoy, después de un poco más de 12 años, vendemos casi 500 kilos por semana. Ahora agrandaste la cámara, ¿de qué hiciste con el? Porque claro, si no, digo, eso pasó a una segunda cámara de más o menos unos 15 metros cuadrados, 16 metros cuadrados, con el mismo proceso artesanal, entre comillas, y llegamos a un punto en que ya estaba abarrotada. Hoy tenemos más de 4 toneladas de carne, porque el mínimo de maduración que damos son 45 días. Hay que abastecerse entonces. No, hay que proyectar 3 meses de negocio, ¿no? Claro. Y bueno, nada, hoy hace 3 semanas inauguramos nuestra nueva carnicería. Tenía un depósito en el fondo del área de producción. Walter lo conoce, todo el área de producción de Lena es la parte que no se ve, digamos, donde Esa están las cocina es cámaras. Disney. Sí, Disney. es Esa Disney. cocina es Disney. qué lindo. Es Disney. Igual Le te sigo perdés un sumando- poco, te perdés un poco. No, te re perdés. En el hotel es imposible. O sea, el primer día que entras no sabes Me dónde acuerdo estás. que una vez me invitó a cocinar y lo complejo era coordinar Sí. todos los equipos que estaban uno acá, uno allá. Habían pasillos gigantes. Gigante, sí. Y es pues, bueno, gigante. ya que estamos, ¿cómo haces para coordinar? Porque no es un restaurante, son 3 Sí. dentro de un hotel.
Más el servicio de las habitaciones, ¿no? Más y los los eventos. eventos. ¿Cómo se hace? Hacemos 1000 cubiertos por día, más o menos. 1000 cubiertos por día. Sí, en promedio. Es una locura. A ver, ¿cómo se hace con un buen equipo? Bien. Fundamental un buen equipo. Mis manos derechas e izquierdas empezaron todo este proceso junto conmigo. O sea, Nico, Patricia, Sole, que es la pastelera, Nico es su chef ejecutivo y chef de Elena, Patricia de Nuestro Secreto, inclusive del lado del servicio también, Sabrina, que es mi subdirectora de alimentos y bebidas. Todos empezaron desde abajo. Y cuando yo llegué, Nico ya estaba. Patricia en realidad empezó conmigo en el año 2000. Mirá. O sea, llevaba 25 años en el hotel. Tremendo. Sabri empezó al poquito tiempo como camarera eventual. Entonces fue como un desarrollo. Obviamente primero desde la cocina, porque yo como director hace 7 que estoy, hace 15 que volví. Y después cuando tomé la parte, la posta de ser director y encargarme también del servicio, empecé a desarrollar, digamos, el lado del servicio. Entonces, bueno, nada, es un clima laboral muy positivo y con gente muy fuerte, digamos. Entonces, delegar es fundamental. Totalmente. Mucho más con todo lo que hoy tengo. O sea, hoy con todo esto de corporativo tengo todos los días llamadas. Mucho de oficina, mucho de trabajar sobre planos, porque todo lo que, aparte de acompañar las operaciones de los hoteles, veo los proyectos. Mañana tengo una llamada en Río de Janeiro, que vamos a abrir 2028-2029. Tremendo. Y la llamada de mañana es vender los conceptos a los propietarios que queremos hacer en ese hotel. No en todos los hoteles, digamos, tienen este concepto que armaste acá en Argentina. Cada destino Claro. tiene sus conceptos. Y eso también estás vos pensándolo y entendiendo. Es un con un equipo. Es un equipo. O sea, arriba mío, en las Américas hay una RVP de alimentos y bebidas. Después hay uno que hace toda la parte conceptual, Ok. que es global. Bueno, hay distintas personas que forman este equipo. No es muy grande, a pesar Mirá. digo, somos una compañía la más grande de lujo, porque somos 132 hoteles y Four Seasons. La diferencia de otras compañías es solo hotelería 5 estrellas de lujo. O sea, Fin, no tenemos o sea. distintos niveles de hoteles. Pero como somos la más grande de hotelería de lujo, también somos una empresa pequeña de hotelería comparada con las multinacionales grandes, como cadenas como Marriott y demás, en donde tenés desde 2 Subcategorías, estrellas, ¿no? hasta 5 estrellas. Ok. Entonces tenés miles de hoteles. Entonces, dentro de eso, seguimos siendo una empresa chica en lo que es hotelería en general. Somos la más grande, exclusiva de hotelería de lujo, digamos. Entonces, bueno, nada, los equipos siguen siendo no tan grandes, a pesar de Claro. que el corporativo creció mucho, porque se sigue expandiendo. Hoy no solo tenemos hoteles, tenemos avión Four Seasons, Wow. con servicio Four Seasons, hace 10 años de esto, y hace un par de meses inauguramos el primer yate, el primer especie de crucero, digamos. Pequeño, pero a todo trapo. O sea, zarpado. habitación más chica mide 42 metros cuadrados. No, Sí, un súper lujo total. Lujo total. Yo no te puedo dejar de preguntar sobre Ponyline, que sería un bar. Es el bar del hotel. El bar del hotel. Sí, lo que antiguamente era el lobby bar, Ahí va. pero desconectado del lobby. Exacto, pero tiene un plato muy trascendental que es la hamburguesa, ¿es La así? hamburguesa, es así, sí. Contanos cómo, porque es una hamburguesa muy conocida que quizás antes, Es de las mejores hamburguesas. por eso digo, hace quizás 10 años atrás que no estaba tan de moda 100%. comer hamburguesa, ustedes tenían algo que era muy distintivo. Sí. ¿Cómo surgió esa idea? A ver, la hamburguesa es un producto base hotelero. Mirá. Empezando y sí, por ahí. Total. Un room service sin hamburguesa Sí, no tal existe. cual. Sí, por Tal ahí. cual. Total. Entonces, digamos, eso entendiendo el porqué de la hamburguesa, podría haber sido el club sandwich, pero decidimos no hacer el club sandwich. ¿Por qué? Porque el club sandwich todavía tiene más perfil hotelero. Ok. Y nosotros cuando empezamos con todos los conceptos estos, la intención era separarnos de la hotelería. Hoy la gente conoce Elena, Pony, sin haberse preguntado si estaba dentro del Four Seasons. Totalmente de acuerdo, coincido. Entonces son marcas ya registradas y conocidas por el público y esa fue nuestra intención. O sea, Bien. Son un plan
sin tener que ir al hotel. O sea, vos vas y vas a tomar algo al Pony. 100%. Es más, el otro día comí ahí en la Recoba Sí, y me quise ir al Pony y llegué medio tarde igual. No llegué a tomar un trago ahí, sí, pero me fui a la florería, que quedaba ahí cerca. Pero Sí. mi plan era, voy a tomar algo al Pony. claro. Bueno, esa fue, digamos, la idea hacia donde apuntábamos. Entonces, un producto que yo ya trabajábamos por ser un hotel, también lo quisimos llevar y a un nivel superior, digamos, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar el pan, el patty, la hamburguesa, la carne. Una de esas cosas de las hamburguesas de hotels es que, digamos, la hamburguesa, la carne suele ser un medallón grueso, no es una smash ni nada de eso, ¿no? Y justamente con toda esta movida de la carne, mi intención era que la carne fuera la vedette del sándwich. Entonces hay mucha impronta de calidad de carne puesta ahí. ¿Qué proceso le hacen digamos, al medallón de la hamburguesa? Fue Lo que puedas evolucionando, contar. fue evolucionando. Tiene parte de Wagyu dentro de la mezcla y después principalmente son tapas de bifes y lomo. Entonces ahí tenés un balance de grasa y músculo, digamos, sabor. A partir de todo esto, de la grasa Wagyu, de las tapas de bife y demás. Al inicio hicimos solo la clásica. A los 2 o 3 años, cuando empezamos a ver que el dry age en Elena empezaba a hacer furor, dije, vamos a hacer la hamburguesa dry age. Y creo que fue la primera de Latinoamérica. Qué locura. O sea, visionario también lo tuyo, y porque un no, poco. que sí, no, un poco, no, un montón. Sí, Hoy hablar de Guay o de Dry Age, bueno, es más normal, pero hace varios No, en años esa época atrás, acá no se escuchaba para nada. Claro. Sí, no se escuchaba para nada. Y bueno, digamos, siempre en este enfoque de producto de calidad y procesos. Entonces, bueno, hoy, desde hace ya 8 años, el proceso es estas piezas de carne que utilizamos. En el caso de la madurada, es madurada dry age en nuestras cámaras. En el caso de la otra, no. Lo primero que hacemos es las piezas grandes las pasteurizamos. Mirá. ¿Y de dónde surge esto? O sea, nosotros como hotelería también nos tomamos muy en serio toda la bromatología. Y desde que yo trabajo en hotelería hace 25 años, hacemos muestreo de comida. Perdón, eso lo hacen para, si quiero la hamburguesa jugosa, vos te quedas completamente tranquilo. Exacto. Que en Ponyline vas a comer una hamburguesa jugosa, vas a estar en buenas manos. Exactamente. Bien. Ese es el porqué de la pasteurización. Pero surgió justamente por esto que digo, de que nosotros, digamos, hacemos muestreo de la carne en laboratorio desde siempre, no de la carne, perdón, de productos terminados, de productos comprados de cero y demás. Y en uno de esos laboratorios encontramos listeria en la carne. Mirá. La listeria es una bacteria que es muy común, o sea, tiene que ver con el desposte del animal. Cuando se abre el animal, si se contamina en el proceso de apertura de la media res, es muy probable que se contamine con listeria. Y la listeria es brava, Delicada. es muy delicada. Entonces el laboratorio salió, todo esto hace 10 años, y con el laboratorio empecé a desarrollar este proceso de pasteurización de la carne. Entonces logramos una receta para pasteurizar la carne. Esto, pero o sea, ¿lo contaron? ¿Lo cuentan? Yo quizás no Yo lo estaba al cuento, tanto, pero me no lo parece- cuento en la mesa, quizás los camareros lo saben y digamos, si alguien está interesado se ahonda un poco más en el tema. Sí, el año pasado en la feria esta de hamburguesas que participamos, En el Burger Palooza. Burger Ahí Palooza, va. que fuimos los que más vendimos hamburguesas sin Tremendo. ser una hamburguesería, Tremendo. 1500 hicimos el año Es un pasado, montón. en 2 tardes. Sí. Es un y montón. una de las tardes lluviosa encima. 1500 locura. hamburguesas, dry age. O sea, 45 días estuvo la carne para sacar todas esas hamburguesas. Qué lujo. Y me tocó hablar en el escenario y uno de los debates era el término de la hamburguesa. No, por eso, tío, me parece algo interesantísimo de contar y es un valor, o sea, agregado a todo lo que hacen. Totalmente. Acá en Argentina, viste, como que hay un miedo, si querés, a la carne picada jugosa, viste. Y es natural. Claro. Y está bien que haya miedo. Claro. O sea, no Y está haciendo mal. ese No está proceso, mal. digo, Sí. Si no estás seguro de que está bien manipulada, Claro. es un peligro. No, y a ver, quieras o no, hoy la carnicería fue perdiendo terreno, ¿no? Pero en la carnicería vos ibas y te picaban la carne en una picadora de carne que desde la mañana tenía la carne, Sí. Sí, total. sin refrigerar. Entonces ya empezando por ahí ya Totalmente. es un problema Obvio. bromatológico. Juan, ¿y cómo es el proceso de pasteurización de la carne? El proceso es, se lleva la carne a 92 grados externo,
por un tiempo de 9 minutos y después se abate a 0 grados. Bien. Con ese tiempo solamente de exposición de la superficie, o sea, si está contaminada, al ser un músculo completo, es la superficie lo que puede estar contaminado. Entonces, con ese proceso uno mata todas las bacterias. Entonces, nosotros hacemos laboratorio igual constante de este proceso para asegurarnos que funcione correctamente. Pero llegamos a este proceso por varias muestras de laboratorio. Entonces, bueno, nosotros haciendo eso nos aseguramos que la superficie está inocua y obviamente a partir de ahí es el proceso que continúa, que es picar la carne. Claro. Por ende, la picadora de carne tiene que estar óptima. Las manos que manipulan tienen que estar óptimas. Entonces, todo eso tiene que ver también con cómo nosotros nos tomamos el laburo, ¿no? Nosotros trabajamos con químicos sanitizantes para todo, tanto superficies como equipamiento y demás, y con eso nos aseguramos. Tenemos hasta una máquina para hisopar superficies que en el momento te dice si está contaminado o no. Qué locura, boludo. Sí. Parece la NASA. Es que lo es, me parece que lo es. Y la realidad es que obviamente nosotros representamos una empresa multinacional que requiere dos procesos que te aseguren, digamos, una tranquilidad de que la marca Four Seasons se protege, ¿no? Y la protección depende de cada uno de nosotros y tiene que ver con lo que ofrecemos de calidad, cómo lo ofrecemos y el cuidado que tenemos detrás, ¿no? Y la conciencia que hay detrás y transmitir esta tranquilidad al comensal que viene a uno de nuestros restaurantes o al hotel a comer, ¿no? Fuera de lo que es el Four Seasons, ¿qué es lo que te gusta comer en tu casa? En casa, comida simple. Muchas veces mi mujer me espera con la comida, a mí, a mis hijos. A veces cocino yo, pero cosas simples, alguna pasta. A veces me compré un pequeño camado, cada tanto hacemos un corte de carne, aunque solemos ir afuera a comer la carne. Sí. Ya llega un punto en que los cocineros elegimos que nos cocinen más que cocinar, ¿no? Sí, claro. Sí, tal cual. Tampoco es que salimos tanto, es una realidad. Vamos a pocos lugares. ¿Cuáles son tus lugares elegidos? Hay que pinchar. ¿De qué tipo de cocina? Claro. Literal. Yo sé que me elige cada tanto, así que Por supuesto. me pone muy contento. Me pone muy contento. No, pero fuera de... Con nota asiática, obviamente, y con tu familia es un amor, Sí. un amor Muy amigo especial. de papá Qué y lindo, mamá. qué Sí, lindo. muy, muy especial. Pero cuando vamos a comer carne, vamos al Pobre Luis. Bien. Sí, En Belgrano. también tenemos un cariño muy grande con Liver, pero aparte porque disfrutamos. Tiene un aparte es acogedor el lugar, ¿no? Exactamente. Tiene como esa... Tiene A ver, algo. yo tuve la Esa suerte magia. de pendejo salir a comer mucho con mis viejos. Es más, o sea, yo comía rico de mi abuela, pero también salíamos a comer. Un lugar que a mí me marcó, uno de los lugares donde me marcó era la casona de Tía Teresa. Era un bodegón Mirá. español. Cuando yo tenía 6 años, yo me sentaba en el bodegón y el mozo me traía pulpo a la provenzal porque ya sabía que me gustaba. Hermoso. Entonces, Ah, entonces, y esa infancia era eso, ¿no? La gastronomía de bodegón, entre comillas. mm. En esa época los restaurantes eran muy familiares. La gente salía a tener esa reunión familiar. Y yo tuve la suerte de poder vivir eso en toda mi infancia. Entonces hoy con mis hijos lo que trato de hacer es replicar eso. A veces vamos a restaurantes un poco más sofisticados y demás, pero tratamos de ir a disfrutar, porque también lo que me pasa es voy a un restaurante donde me conocen. Totalmente, sí. Y viene el embuchado que yo hago también con mis colegas, o sea, le mando de todo. Y capaz que no terminás ni eligiendo lo que querés Totalmente, comer. totalmente. Entonces, bueno, acá Liber nos recibe, le pido la reserva y ahí elegimos nosotros, bien los chicos nos atienden de puta madre y comemos el Qué lindo que chorizo, ellos la también tienen molleja. que trabaja hace un montón de años. Sí, Te atienden sí. los mismos hace Exacto, 20 Eso es años. hermoso. hermoso. Eso te da seguridad. Eso te da mucha ¿No? seguridad y también que te dan tu espacio. Y bueno, uno lo que busca también es eso, poder tener su espacio. Por lo menos Obvio. yo soy muy familiero, somos muy familiares, viajamos mucho juntos, tenemos 2 hijos con Lupe, con mi mujer. Los 2 son muy viajados, un poquito high-end. Cada tanto los trato de bajar de un ondazo para decirle esta vida no, Claro. no es la normal. Está muy bien eso. O se hacen multimillonarios o se hacen hoteleros para vivirla.
Pero bueno, tratamos cuando salimos de buscar ese incógnito como para que podamos vivir como una familia normal y no una familia que depende de un gastronómico. Digamos. Totalmente. Igual tiene sus cosas lindas también, ¿no? Sí, Obviamente. obvio. Te abre puertas que no son tan fáciles de abrir. Y me pasa viajando, ¿no? Ahora estoy por cumplir 50 y estoy organizando mi viaje a Lima, fin de semana, a morfar bien, comer. con los amigos peruanos. Qué lindo. Que también los peruanos son asesinos seriales. O sea, vas a comer y terminás descompuesto Reventás. porque te matan. Además, mi equipo acá tiene la orden de que si viene un peruano, se tiene que ir descompuesto. del Claro, restaurante. directamente. O de alcohol o de comida, de alguna de las dos cosas. Y bueno, hicimos un viaje hace 4 años, justo, en el último mundial. Y vimos un partido en la mar con Gastón sentado y éramos mis hijos, mi mujer, Gastón, Pepe, y estábamos con una mesa explotada de comida así. ¿Qué les gusta a los chicos? Milanesa de lenguado así. Entonces esas cosas sí son muy divertidas Y sí. y la verdad que la disfrutamos un montón como familia Qué también. lindo, Sí. qué lindo. Qué Y lindo. Juan, una última pregunta. ¿Te gustaría tener un lugar propio? Todos los días me lo preguntan. A ver, siempre también me lo pregunto. Sinceramente, un restaurante, y quizás por todos estos años de tantas cosas y demás, no me termina de llenar como día a día. Digamos. La dinámica de un restaurante me costaría muchísimo. Es más, hoy la operación diaria un poco que me aburre. Ok. Por eso es que sigo buscando cosas para hacer y sigo evolucionando el día a día. Pero quizás algún proyecto más grande o algo así, ¿por qué no? Digamos, siempre puede haber alguna posibilidad. Hoy la verdad que estoy muy feliz haciendo lo que Sí. hago, tengo mucha facilidad, Creo que vivo es en mi un país. laburo soñado también, ¿no? Sin duda, soy un agradecido y siempre lo transmito. Hoy tuve reunión con Cocina y le dije, ¿no? Tenemos que ser agradecidos de poder vivir de lo que nos gusta hacer. Y encima de que todos estos años de trabajo me llevaron a donde estamos hoy, tengo mucha suerte, ¿no? Tengo un buen pasar, trato de compartir eso, trato de compartir conocimiento, trato de compartir el día a día, generar ese futuro también para el equipo, aunque siempre digo que el futuro se lo hace uno. A veces hay que estar en el momento justo, en el lugar justo, pero si uno no lo busca, no lo va a encontrar nunca. Así que nada, soy un tipo agradecido, una familia agradecida y disfrutamos, por suerte, de lo que me gusta hacer. Juan, lindo, la verdad que muy linda historia. Muchísimas gracias por venir. Queremos igual hacerte un regalito de nuestros amigos de Grandes Voz, amigos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. para que tomes ahí unas copitas. Siempre, todas las noches te diría. Muy bien, Es sí. parte. Es importante, es parte de nuestro trabajo. Totalmente. Gracias por la Muchísimas invitación, muchas chicos, gracias. Fue un placer tenerte acá. Un placer. Igualmente. Gracias.